En septiembre de 2017, el huracán María arrasó con Puerto Rico, provocando al menos la muerte de 3,000 personas y cuantiosos daños materiales en la infraestructura del país caribeño, el cual quedó completamente sumergido en el caos. Pero para no comenzar solo con cosas tristes, te contaremos que en medio de esta tragedia surgió un fenómeno bastante curioso del que todos podríamos aprender un poco. Resulta que en Puerto Rico existe una pequeña isla llamada Cayo Santiago, también conocida como la Isla de los Monos, porque, precisamente, se encuentra habitada por unos macos salvajes que durante décadas han sido objeto de diferentes estudios científicos. Después del huracán María, la vegetación de la isla quedó devastada, como puedes apreciar en las imágenes, y los científicos esperaban que, ante la falta de árboles, los monos velaran por los intereses de sus grupos y entraran en conflicto unos con otros. Sin embargo, ocurrió lo inesperado. Lejos de pelear, los monos se volvieron más sociables y comenzaron a compartir las preciadas sombras de los pocos árboles que quedaron en la isla con monos extraños, creando de esta manera nuevas y más amplias relaciones fuera de sus grupos de pertenencia. Es decir, en un contexto adverso de recursos limitados, de competencia y propicio para el combate, los monos optaron por llevar la fiesta en paz ayudando al otro, al extraño, al ajeno. ¿Crees que las y los humanos haríamos lo mismo? Sin duda, los desastres que ocasionan algunos fenómenos naturales generan inestabilidad para las y los seres que habitamos esta tierra. Las regiones en las que vivimos, las y los mexicanos se caracterizan por recibir todos los años constantes embates como sismos, cruentas, sequías. De hecho, la ciencia prevé que, como consecuencia del cambio climático, es muy probable que los huracanes de Centro y Norteamérica se vuelvan cada vez más recurrentes y poderosos. Es decir, estamos en el ojo de la tormenta y no solamente por los huracanes, sino porque estos fenómenos ponen durísimas pruebas como sociedad. En lugar de lamentarnos, lo más conveniente es prevenir y entender, como los monos de la isla puertorriqueña, que la solidaridad y la tolerancia son cruciales para sortear de una mejor manera los desafíos ambientales tan extremos que vivimos en nuestro país. Y esto también es una manera de hacer conciencia histórica, porque el pasado no ha pasado. ¡Conéctate! Hoy en el programa, sobre cómo hemos afrontado los huracanes y para ello será necesario remontarnos al surgimiento de la meteorología. Además, repasaremos algunos de los huracanes más devastadores de la historia y finalmente reflexionaremos un poco sobre cuál es nuestra situación actual. Yo soy Margot Cortázar y te sugiero que no le cambies. Para empezar, varios compañeras y compañeros nos contarán sus experiencias desde el ojo de la tormenta. ¡Los escuchamos! ¿Cómo te preparas y de qué manera cambia la vida en tu comunidad durante la temporada de huracanes? Durante la temporada de huracanes, tanto en mi casa como en mi comunidad, nos preparamos con las recomendaciones que hacen nuestras autoridades. De lo que hacemos es conseguir los víveres que se necesita, por ejemplo, agua embotellada, alimentos no perecederos, productos enlatados, ya sea atún, verduras, etcétera, etcétera. Revisamos que toda nuestra casa esté en buenas condiciones, que resista el paso de los huracanes, ya sea uno o sean varios. Aseguramos puertas y ventanas, revisamos tanques de gas, que la electricidad esté completamente segura, que esté como debe ser también con el gas, el agua, etcétera, etcétera. Hay dos cosas muy principales. Creo que uno se tiene que preparar de manera mental y de manera material. ¿Mental en qué aspecto? De que tenemos que tener en la mente de que no vamos a poder ayudar a todos en un huracán. Tenemos que pensar en nuestras familias, tomar la calma, tomar buenas decisiones y buenas acciones. No podemos comprarnos toda la tienda y dejar a otras personas sin recursos. Más que nada, eso también tiene que ser primero un pensamiento analítico y después hacer la acción material de compras y víveres. Así se prepararía una persona en un huracán, así como lo hacemos en otros casos como maremotos o terremotos, sismos. Me mantengo informado de la trayectoria de dicho huracán.
y su desarrollo que va teniendo en las siguientes horas. En mi comunidad, por ejemplo, somos muy unidos y aquí nos gusta apoyarnos entre nosotros. Un claro ejemplo fue cuando pasó el huracán Delta. Entre todos los vecinos nos ayudamos para poder sobrellevar dicha fenómeno natural que, como bien sabemos, ninguno de nosotros podemos controlar. ¿Es importante la unión social durante un huracán? ¿Cómo has vivido esa unión? De verdad, sí es sumamente importante, más que nada en caso de que alguno de nuestros vecinos o de aquí de nuestra comunidad necesita ayuda en caso de que tenga algún problema, ya sea estructural, le haga falta algo, necesite el apoyo, pues claramente, como es nuestra comunidad mexicana, nos unimos para apoyarnos los unos a los otros, como debe ser. Sí es muy importante. Cabe recalcar que no en todas las comunidades pasa esto. Suelen ser que cada familia se toma por sí sola y deja al lado a otros, lo que parece incorrecto, ya que hay personas que no tienen los mismos recursos como nosotros, tener un buen cimiento de casa o una buena vivienda. Tenemos que ser solidarios, unirnos entre nosotros para que otras personas puedan salir adelante con sus vidas, ayudarnos entre nosotros. Eso es lo que nos caracteriza a nosotros como personas. Eso nos hace ser personas. Aquí entre los vecinos nuestra unión social es muy fuerte, ya que aquí, como lo pasamos, entre muchos vecinos a muchos se les reventaron lo que fueron cristales, se les salieron volando tinacos, les cayeron árboles a sus casas, y pues entre todos los vecinos, incluyéndome, salimos a limpiar lo que son las calles y ayudar a las casas que se les rompieron los cristales, a recoger los árboles que cayeron dentro de las casas. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste triste? Quizá te cueste un poco de trabajo responder a esta pregunta. Tal vez ya te diste cuenta que desde hace algunos años hay una tendencia en nuestra sociedad a experimentar un miedo generalizado al sufrimiento. En una sociedad guiada por los likes ante la exposición de selfies en las que aparentemente estamos súper bien, es común padecer algofobia, el miedo al dolor, al que intentamos, según dicen las y los filósofos contemporáneos, ocultar mediante muchas formas y estrategias como filtros, consumismo, clases de superación personal y varias cosas más, todas ellas destinadas a tapar el sufrimiento expresando falsa felicidad. Ante esta situación podríamos preguntarnos, ¿por qué le tenemos tanto miedo al sufrimiento? Cada quien experimenta el dolor de diferentes maneras. Sin embargo, las y los psicólogos dicen que existen 3 grandes e inagotables fuentes de infelicidad para la humanidad. Aceptar que nuestro cuerpo tiene limitantes y es finito. La incapacidad para regular adecuadamente nuestras relaciones sociales. Finalmente, no poder controlar la indómita fuerza de la naturaleza. De hecho, en buena medida, muchos de los avances científicos y sociales están destinados, de alguna u otra forma, a contrarrestar los efectos que las 3 fuentes de infelicidad tienen sobre nosotros. ¿Por qué existen las cirugías plásticas? ¿Cómo surgen nuevas leyes que regulan los cambios sociales? ¿De qué manera intentamos predecir y minimizar con ciencia y tecnologías los efectos de las potentes manifestaciones de la naturaleza? Centrémonos en esta última pregunta. ¿Ya te imaginas por dónde vamos? Básicamente, la meteorología como disciplina científica surgió para estudiar las condiciones atmosféricas. Sus hallazgos nos pueden servir para predecir posibles catástrofes y así evitarnos sufrimientos, pero sobre todo ayudarnos a sobrevivir y a vivir con prevención ante los sucesos climáticos. Veamos el siguiente recorrido meteorológico. La necesidad de predecir el tiempo es tan antigua como la humanidad misma. Mirando al cielo, nuestros antepasados comenzaron a desarrollar una serie de primitivas reglas de predicción que les permitieron la supervivencia en un mundo que a sus ojos era hostil. ¿Te imaginas las temperaturas extremas que se vivían en la Tierra? En los albores de nuestra especie, descubrimos que los cambios en el aspecto del cielo suelen traducirse en variaciones climáticas.
De esta forma, obtuvimos información vital para la sobrevivencia analizando las tonalidades del cielo, el tipo y las formas de las nubes y, más adelante, el lugar de procedencia del viento. En el periodo neolítico, la humanidad experimentó un cambio radical que transformó por completo nuestra vida. Gracias al desarrollo de la agricultura, dejamos de ser nómadas y nos establecimos en comunidades. Esta transformación hizo que la predicción del tiempo a largo plazo se convirtiera en una necesidad básica. Para las y los humanos del Neolítico era indispensable conocer con antelación los cambios meteorológicos, es decir, saber cuándo llegarían las temporadas de lluvias, las heladas y, sobre todo, las temibles granizadas que podrían destruir las cosechas. Es así como empezaron a formularse una serie de creencias acerca del tiempo y el clima que se fueron transmitiendo de generación en generación. Incluso algunas de ellas persisten hasta nuestros días. Por ejemplo, las llamadas suertes, creencia que dice que los primeros 12 días del año representan el clima que se tendrá durante los 12 meses del año recién iniciado. ¿Has escuchado sobre esta tradición? La cuestión es que durante muchos siglos la predicción del tiempo se dio de manera empírica, es decir, con la simple observación, y estuvo muy asociada a factores religiosos, pues si los cambios meteorológicos se entendían mirando el cielo y, de acuerdo con creencias, el cielo era considerado el espacio donde habitan las deidades, lo más común era pensar que las granizadas o las sequías se producían por designio divino. Fueron los griegos quienes comenzaron a desarrollar una especie de ciencia para predecir el tiempo a la que llamaron meteorología, el estudio del cielo. Aunque en realidad los avances más importantes para predecir el tiempo de manera científica comenzaron a gestarse entre los siglos XVI y XVII, con los inventos de Galileo para medir la temperatura, el barómetro de Torricelli y las ideas de Pascal y Descartes sobre la presión atmosférica. ¿Recuerdas tus clases de física? Tal vez para nosotros en estos momentos nos resulta muy evidente comprender que los cambios meteorológicos no responden a castigos o premios divinos. Pero hubo un tiempo en que pasar de un paradigma mitológico a uno científico fue toda una revolución cultural. De hecho, durante la etapa reconocida como el Renacimiento, se dieron muchos grandes cambios en el terreno de las artes y las ciencias para entrar a la Edad Moderna. Sin embargo, la predicción del tiempo seguía siendo una de las asignaturas pendientes para la humanidad, a tal grado que los fenómenos extremos como los huracanes tomaban a la gente desprevenida. Como ejemplo te contaremos la historia del llamado Gran Huracán, uno de los más mortíferos de la historia y el más antiguo del que tenemos datos. Transcurría el año de 1780 y el ambiente político y social en América era convulso. En Estados Unidos se libraba la Guerra de Independencia de las 13 colonias, mientras que en las aguas del Caribe el Imperio Español, aliado al francés, se enfrentaba contra el británico, pues los españoles veían en la independencia de los estadounidenses una oportunidad para debilitar a sus viejos enemigos británicos. Según las crónicas de la época y después de varios días con buen clima, la mañana del 10 de octubre en la isla de Barbados, el cielo comenzó a tornarse rojo y furioso. Por la tarde, el viento desprendió árboles de la tierra y ya por la noche comenzó a caer una violenta lluvia que arrasó con todo a su paso. El huracán San Calixto, conocido como el Gran Huracán, tocaba tierra. ¿Te sorprende la velocidad de los coches de la Fórmula 1? Pues los vientos del Gran Huracán alcanzaron velocidades de 300 kilómetros por hora, casi la velocidad máxima que pueden lograr estos vehículos. En su paso por Barbados, Santa Lucía, San Eustaquio y Martinica, entre los días 10 y 16 de octubre de 1780, este huracán dejó aproximadamente unos 22,000 muertos. Muchos de ellos fueron tripulantes de los barcos franceses, españoles y británicos que se encontraban en guerra. Los soldados murieron ahogados porque en aquel entonces no había forma de predecir el tiempo con antelación.
La devastación fue tal que algún observador británico encargado de evaluar la tragedia para su imperio pensó cuando llegó a la zona de desastre que las lluvias habían estado acompañadas por un terremoto. Fíjate qué curioso. Otra guerra volvió a poner de manifiesto la importancia de predecir el tiempo. El 14 de noviembre de 1854, los rusos libraban una batalla contra tropas francesas e inglesas, cuando cayó una terrible tormenta en el Mar Negro, la cual destruyó a la mayor parte de la flota anglo-francesa. A raíz de este suceso, el emperador de Francia, Napoleón III, ordenó que se investigara el suceso para encontrar una posible solución a este tipo de problemas. El francés Urbain Le Verrier fue el encargado de realizar la investigación y propuso la instalación de una pequeña red de estaciones meteorológicas en los alrededores de París, conectadas por telégrafo para predecir el mal tiempo. Fue así como la meteorología empezó a desarrollarse como ciencia. Para el año de 1900, los avances en meteorología y predicción del tiempo eran aún limitados. Aunque en varias partes del mundo se habían habilitado centros de control e información climática, todavía era muy difícil contar con datos certeros sobre la formación de huracanes, pues en ocasiones solían fallar las predicciones de las trayectorias de las tormentas, generando así desconfianza entre la población. Aunado a esto, la telegrafía sin hilos estaba en una etapa embrionaria, por lo que no se podía comunicar sucesos con eficacia, de tal manera que no había otra forma de predecir huracanes más que mirando el mar. Era necesario, por lo tanto, esperar los informes de los barcos. En este contexto, la población de la próspera y portuaria ciudad de Galveston en Estados Unidos pasó por alto muchos de los informes que alertaban sobre una tormenta que adquiría fuerza en el Golfo de México y en lugar de evacuar, siguieron con sus vidas. Hasta que el 8 de septiembre de 1900, el huracán Galveston tocó tierra con ráfagas de vientos que superaron los 215 kilómetros por hora y con olas de más de 4 metros de altura. El resultado fue la tragedia natural más grande en la historia de los Estados Unidos. Se calcula que entre 6,000 y 12,000 personas murieron y la ciudad de Galveston perdió su privilegiado lugar como un importante puerto y centro comercial de América. ¿Qué hubiera pasado si en aquella época hubieran contado con los recursos meteorológicos que actualmente tenemos? Seguramente ya estás muy acostumbrado a ver las predicciones del tiempo hacia el final del noticiario, casi siempre dadas por una atractiva mujer. ¿Cómo cambiar este tipo de prácticas? O quizás desde tu teléfono consultas si va a llover o si hará calor. Todo parece tan sencillo, pero no lo es. De hecho, las predicciones del tiempo y la evolución de la moderna meteorología se dieron a partir de los 1950. Después de muchas catástrofes como las que acabamos de relatar y sobre todo tras la invención de la computadora. Mediante la gigantesca computadora ENIAC, los meteorólogos finalmente pudieron hacer cálculos que de otra manera simplemente no habrían podido. A partir de las computadoras y de los satélites es que actualmente la ciencia meteorológica cuenta con una serie de procedimientos que facilitan predecir el tiempo y hasta cierto punto permiten controlar y disminuir los terribles efectos del poder de la naturaleza. Estos avances nos han beneficiado enormemente la vida. Buena parte del continente americano enfrenta desafíos relacionados con las catástrofes naturales. Vivimos en el ojo de la tormenta. Para bien y para mal, nuestro país es como un enorme laboratorio en el que se ven los efectos del cambio climático. En un futuro, ¿serán más constantes los huracanes? ¿Existirán fenómenos más devastadores que el gran huracán de 1780 y que el de Galveston? Sea cual sea la respuesta, hay que decir que hoy en día contamos con muchos desarrollos tecnológicos en el campo de la meteorología que nos pueden ayudar a enfrentar los retos que nos presenta el poder magnánimo de la naturaleza. El conocimiento científico nos permite prepararnos y prevenir, y ello minimizará la infelicidad que las catástrofes pueden acarrear a los grupos humanos. De manera individual, lo que podemos hacer es reducir nuestra infelicidad buscando la forma de establecer mejores relaciones humanas, muy importantes al momento de afrontar catástrofes.
Ojalá que hayamos aprendido mucho de los monos de la isla de Puerto Rico, ¿no crees? Yo soy Margot Cortázar y te invito a que estemos en contacto a través de nuestras redes sociales que tienes en pantalla. ¡Hasta la próxima!